Hola a todos. Cuando pensamos en la Revolución Francesa de 1789, inmediatamente nos vienen en la mente tres palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Nos enseñaron que este hito marcó el nacimiento de la política moderna, el fin del absolutismo y el origen de los derechos universales del hombre. Pero si miramos el proceso con lentes de género, surge una pregunta incómoda. ¿Ese hombre de los derechos universales incluía realmente a toda la humanidad? ¿O la modernidad política se construyó sobre la exclusión sistemática de las mujeres? Para entender los cambios y las continuidades en el ejercicio del poder y la política tras la Revolución Francesa, hoy vamos a analizar dos obras fundamentales que patearon el tablero de la política clásica: El contrato sexual, de Caroline Paterman, y Los usos de la imaginación, de Joan Scott. Ambas autoras nos demuestran que el poder moderno no es neutral, sino que viene de una profunda marca de género. Empezamos con Paterman. Los teóricos clásicos como Hobbes, Locke o Rousseau nos dijeron que la sociedad moderna, civilizada, nació de un contrato social. Según ellos, los individuos libres e iguales decidieron abandonar el estado de naturaleza y ceder parte de su libertad a un gobierno a cambio de protección y orden. Pero Paterman nos dice: un momento, esta historia está incompleta. Detrás, o mejor dicho, como base del contrato social, existe un contrato que se ha mantenido oculto de forma deliberada: el contrato sexual. El contrato original no es solo político, es un pacto patriarcal que establece el derecho de los varones por sobre las mujeres. La libertad civil de los hombres se financia mediante el sometimiento de las mujeres. ¿Qué cambió? ¿Qué continuó aquí con la Revolución Francesa? Antes de la Revolución, el poder se justificaba mediante el patriarcado paternal. El rey gobernaba como un padre sobre sus súbditos y el esposo como un padre en su hogar. El poder provenía de Dios o de la tradición. Con la Revolución Francesa ese modelo cruje. Se decapita al rey, se derroca el poder del padre absoluto. Pero aquí ocurre un gran cambio. Pasamos de un patriarcado paternal a lo que Paterman llama el patriarcado fraternal. Ahora el poder no lo tiene solo el padre, rey, sino el colectivo de los hermanos. Los ciudadanos varones, ahora declarados libres e iguales, se reparten el poder político en el espacio público. ¿Y cuál es la continuidad? Que las mujeres siguen excluidas del poder civil. De hecho, su exclusión se institucionaliza de manera mucho más rígida. El contrato sexual crea una división tajante entre la esfera pública, la política, la razón, el derecho, exclusiva de los varones, y la esfera privada, el hogar, los afectos, la reproducción, donde la mujer queda confinada bajo el dominio del varón. La gran paradoja que nos demuestra Paterman es que la sujeción de la mujer no es un resabio del pasado medieval, es una condición necesaria para que los varones modernos puedan disfrutar de su fraternidad e igualdad política. Si Paterman nos revela la estructura jurídica y política de esta exclusión, Scott, en textos como Los usos de la imaginación, nos invita a mirar cómo opera el discurso, el lenguaje y la mente colectiva en la construcción del poder político. Scott se pregunta cómo es posible que la Revolución Francesa, que proclamaba la igualdad universal, haya dejado afuera a las mujeres de forma tan tajante que ni sus líderes vieran en ellos una contradicción. La respuesta está en los usos de la imaginación y cómo el género funciona como una forma primaria de significar las relaciones de poder. Para Scott, la política moderna no se construye solo con leyes, sino con discursos y fantasías psíquicas. En el imaginario revolucionario, el concepto de individuo se construyó como un sinónimo estricto del varón. El varón representaba la razón, la autonomía, la capacidad de defender a la patria con las armas. Por el contrario, en la imaginación de la época, la mujer quedó asociada a la naturaleza, a la inestabilidad emocional,
y a la dependencia biológica. Por lo tanto, excluir a las mujeres de la política no se veía como una injusticia, sino como una consecuencia natural de sus cuerpos. Esto generó lo que Scott llama la paradoja del feminismo moderno. Piensen en figuras como Lim de Beauvoir, que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía en 1791. Cuando las mujeres de la época intentaban reclamar derechos políticos, se encontraron atrapadas en un callejón sin salida. Se decían que eran iguales a los hombres si les respondían que negaban su naturaleza femenina y sus deberes sagrados en el hogar. Si reivindicaban su diferencia, por ejemplo, su rol como madre de los futuros ciudadanos, esa misma diferencia era usada por los varones para justificar que su lugar estaba en casa y no en la asamblea. La continuidad que resalta Scott es que el género siguió siendo una herramienta fundamental para clasificar y jerarquizar a los seres humanos, legitimando quién puede gobernar y quién debe ser gobernado. El cambio radica en que, a partir de la revolución, los discursos del poder ya no apelan a la voluntad divina, sino que la ciencia, la biología y la naturaleza, inherentemente diferente de los cuerpos, para mantener a las mujeres al margen de la ciudadanía. Habiendo recorrido ambas autoras, tratemos de consolidar este mapa de cambios y continuidades en el ejercicio del poder y la política postrevolucionaria. Veamos primero qué cambió: la legitimidad del poder. El poder político ya no se hereda por sangre ni se justifica por derecho divino. Ahora se basa en la soberanía popular y en el consenso, el contrato social. La emergencia de la ciudadanía fraternal. Se consolida una alianza entre varones e iguales que derrocan el poder absoluto del monarca. El estatus del varón en el espacio público cambia radicalmente. El nacimiento de las identidades políticas modernas. Surge el feminismo como un movimiento crítico e intelectual articulado que precisamente, al verse excluido de las promesas universales, empieza a desenmascarar las contradicciones de la democracia liberal. Ahora vamos a mirar las continuidades, que suelen ser las más invisibilizadas. Por ejemplo, la estructura patriarcal. El poder sigue siendo masculino, el dominio del varón sobre la mujer no desaparece, solo cambia el ropaje jurídico. El contrato sexual sustituye al contrato feudal. La redefinición de la exclusión. Antes, las mujeres estaban excluidas de todos sus súbditos, como los súbditos estaban sometidos al rey. Después de la revolución, las mujeres fueron excluidas específicamente por ser mujeres. Se naturalizaba la desigualdad política a través de la diferencia biológica. Se profundiza la separación de esferas. El hogar se convierte en un espacio despolitizado por definición, invisibilizado que las dinámicas de poder dentro de la familia son, de hecho, profundamente políticas. La Revolución Francesa, a través de los ojos de Paterman y Scott, nos demuestra que la política moderna nació como una deuda de origen. El ejercicio del poder no se volvió democrático de la noche a la mañana. Modificó sus reglas de juego para beneficiar a un nuevo sujeto universal, el varón, blanco y propietario. Hacer este ejercicio de revisión histórica no solo para entender el pasado del siglo XVIII o XIX, nos sirve para comprender por qué todavía hoy, en pleno siglo XXI, las identidades feminizadas nos cuesta tanto habitar los espacios de poder. ¿Por qué la política tradicional sigue teniendo dinámicas tan corporativas y fraternales? ¿Y por qué el espacio privado y las tareas de cuidado siguen siendo el gran territorio invisible de la economía y de la sociedad? La Revolución Francesa nos dejó las herramientas de la libertad y de la igualdad. Pero fueron los usos de la imaginación y la impugnación del contrato sexual los que permitieron que esas palabras empezaran de verdad a volverse universales. Para cerrar este video, me parece fundamental plantear una reflexión sobre lo que nos depara el recorrido teórico.
más allá de las posturas personales o de las simpatías ideológicas que cada uno pueda tener con respecto a los feminismos actuales. Abordar la historia desde la perspectiva de género, con autoras como Paterman y Scott, es un ejercicio de honestidad intelectual y de rigor analítico. En lo que el análisis demuestra no es un simple demanda militante, sino una realidad estructural. La política moderna, esa que heredamos de la Ilustración y de la Revolución Francesa, no se construyó en el vacío. Se construyó sobre categorías específicas de exclusión. Comprender el concepto de contrato sexual o de los usos de la imaginación nos permite entender que el poder no es un ente abstracto ni neutral. El poder tiene historia, tiene sesgos y se legitima a través de discursos que cambian con el tiempo para mantener ciertas continuidades. Mi conclusión personal es que la verdadera utilidad de estas teorías radica en su capacidad para desnaturalizar lo que damos por sentado. Nos invitan a mirar las promesas de la modernidad, como la libertad y la igualdad universal, no como verdades absolutas ya alcanzadas, sino como tensiones constantes que la sociedad aún hoy sigue debatiendo. Al final del día, estudiar estas herramientas teóricas nos convierte en analistas más agudos, capaces de entender las reglas ocultas del juego político, tanto en el pasado como en nuestro presente.